Nosotros ya tenemos más de 20 años con el sistema y el sistema hoy día yo puedo decirlo, lo puedo afirmar que ha fracasado. Lo afirmo y lo sostengo. El socialismo del siglo XXI en Venezuela fracasó. Y tal es el caso de que tanto fue el fracaso que la gente tiene que irse porque o te vas o te mueres de hambre, una de dos. Basta ya de este cáncer global que quiere robar lo más valioso que tengo, que es mi libertad. Y basta ya de querer engañar, de vender ilusiones de sus intenciones, cabrones, y yo no les creo. Bienvenidos, mi nombre es Luis Alzogaray y en este nuevo video con el ciclo de entrevistas voy a conversar con Marianela Chirino. Ella es licenciada en Trabajo Social, es venezolana y hace 3 años que vive en Argentina. ¿Cómo le va, Marianela? Un gusto en saludarla. Bueno, el gusto es mío. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia con todos ustedes y con la audiencia. Muchas gracias a usted por la predisposición y bueno, quisiera que comience, ¿no?, contándonos un poquito de usted y bueno, para que también la gente comience a conocer la situación de Venezuela. Estaría buenísimo que pueda escucharla de alguien que le tocó vivirla y bueno, que puedan escucharla desde su testimonio, ¿no? Sí. Bueno, la historia mía es muy particular porque realmente yo jamás pensé que iba a salir de mi país, pero las condiciones humanitarias, políticas y económicas me empujaron a salir del país. Yo soy jubilada en Venezuela, trabajé durante muchos años en una universidad pública, pero como todos saben, en Venezuela existe un régimen de gobierno dictatorial, digámoslo así, es una narcodictadura. Ujú. Y en los últimos años ha habido un bloqueo económico muy fuerte y entonces se ha visto una profundización, una agudización de la crisis económica en donde hay una hiperinflación. Entonces esa hiperinflación ha generado que la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos y a su vez ha generado problemas de delincuencia, problemas de salud, porque al haber bloqueo hay dificultades para lo que tiene que ver con las medicinas, con los alimentos. Venezuela es un país petrolero y en este último gobierno prácticamente el país se convirtió en una economía de puertos. Esto quiere decir que todo, prácticamente todo se importaba, o sea, no se estaba produciendo nada en el país porque el régimen empezó a atacar al sistema privado, a las empresas privadas, entonces al no garantizar una seguridad jurídica para los inversionistas, para el sector privado, pues las empresas empezaron a cerrar masivamente, esto generó desempleo, generó una situación de crisis bastante fuerte. Bueno, es un tema, es todo un tema el caso venezolano. Realmente Venezuela constituye la segunda migración más grande después de Siria y es la más grande en los últimos 50 años en el hemisferio occidental. Se calcula que aproximadamente 6 millones de venezolanos han salido del país y en su mayoría jóvenes profesionales. Se habla de una fuga de cerebro. Gente buscando un porvenir, gente que estudió, pero que realmente en Venezuela, como los sueldos cayeron por la hiperinflación que existe, entonces, bueno, la gente fue tomando la decisión de buscar otro destino. Pues, aparte que la represión es muy fuerte, se ha visto cómo se violan los derechos humanos, las libertades de expresión, bueno, Sí. una cantidad de garantías y derechos constitucionales que ya el propio Estado no era capaz de garantizar. Antes de comenzar a ahondar un poquito en lo que es la falta de libertad y la vulneración de los derechos humanos, quisiera que pongan Sí. un poquito en contexto, ¿no?, a las personas que cómo era Venezuela antes de que llegue Ay, el socialismo del siglo XXI
y Sí. cómo después, o sea, cayó, digamos, en esta narcodictadura, como lo llama usted. Sí, bueno, Venezuela es un país petrolero con una de las reservas más grandes de petróleo y gas, en donde existe también minerales estratégicos como el oro, como el coltán, como minerales este, que se denominan minerales estratégicos. Entonces, vivíamos en democracia, pero al igual que en el resto de Latinoamérica, estas democracias eh, se vieron afectadas por la corrupción. El efecto de la corrupción ocasionó el auge de estas ideologías de izquierda. Y es así como el presidente Hugo Chávez, eh, con un discurso seductor, ¿verdad? Eh, amasó gran parte de los votos y se hizo presidente, pues. Al principio, cuando él está en campaña, él promete un modelo un modelo de gobierno, un modelo de Estado muy diferente al que realmente él ejecutó. Y entonces la gente estaba cansada de la corrupción y todo, porque había mucho dinero en Venezuela, la Venezuela petrolera, imagínense. Mucha gente iba a Venezuela, muchos profesionales de otros países iban a Venezuela porque los sueldos eran altos, había una estabilidad económica, pero sucedieron unos hechos de corrupción en donde generó una situación de crisis y empezaron a adoptar ciertas recomendaciones del Fondo Monetario en el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, lo que se denominó el paquetazo económico. A partir de allí comenzó una ruptura de la democracia. Los sectores más desposeídos comenzaron a alzarse porque todo comenzó por el aumento del pasaje y de la gasolina. En Venezuela, te lo voy a poner en contexto, es más barato 1 litro de gasolina que 1 litro de agua. O sea, es impresionante, prácticamente subsidiada al 100% la gasolina. Entonces, al aumentar la gasolina, aumentó el pasaje y por allí comenzó el estallido social. Lo que utilizó el, el teniente del ejército en aquel entonces, expresidente Hugo Chávez, porque él era militar, y él dio un golpe de Estado. Él va preso, ¿verdad? Y eso a él lo catapulta, pues se hace famoso, comienza a hacer política y estando preso, al salir, él se lanza como candidato presidencial y gana las elecciones con una mayoría aplastante. Cuando él ya obtiene el poder, entonces comienza el cambio de las estructuras jurídico-políticas del país y comienza el deterioro, digámoslo así. Sí. Empieza el desmontaje de de lo que era el sistema tradicional por una nueva ideología, lo que él denominó el socialismo del siglo XXI. Previo a eso, por supuesto, hubo una constituyente. Para que él pudiera ejecutar su proyecto político, tuvo que cambiar la constitución y fuimos a una constituyente. Y bueno, durante muchos años hubo elecciones sucesivas, constituyentes, bueno, un desgaste de las instituciones electorales y del pueblo como tal. Y se afianza en el poder, entonces ya se pierde el equilibrio democrático al Poder Ejecutivo controlar el resto de los poderes. Entonces, al no haber un equilibrio de poderes, una independencia del poder legislativo, del poder judicial, porque todo lo mandaba, o sea, él era el que dominaba todo. Entonces ahí es donde hay una ruptura de la democracia. Comienzan los problemas con Estados Unidos, empiezan a privatizar, empiezan a ocupar las fincas, el campo, las invasiones, comenzó toda una serie de hechos que generó mucha violencia y polarización en el pueblo venezolano. Nosotros ya tenemos más de 20 años con el sistema y el sistema hoy día, yo puedo decirlo, lo puedo afirmar que ha fracasado. Lo afirmo y lo sostengo. El socialismo del siglo XXI en Venezuela fracasó.
Y tal es el caso de que tanto fue el fracaso que la gente tiene que irse porque o te vas o te mueres de hambre, una de dos. Y bueno, pudiéramos estar toda la noche analizando la situación de Venezuela porque el caso venezolano es un caso particular porque precisamente Chávez, por ser militar, ¿verdad? Lo que es el poder militar es el que asume el poderío militar, es el que está gobernando en Venezuela. Por eso es que es casi imposible que el pueblo pueda voltear al régimen, porque quienes tienen las armas son los que están gobernando. Entonces, un pueblo indefenso no puede enfrentarse contra un ejército, contra un poder militar. Entonces, ha habido un desgaste en los últimos años de protesta, muchas personas fallecidas en las protestas, mucha represión, se, se cercenaron muchas libertades democráticas, se comenzaron a cerrar canales de televisión, programas de radio, se dio mucho lo que es la persecución a los periodistas. Sí, a eso Y también bueno, quería ir, pero a la par de, ir abordando, ¿no? La falta sí, de libertad de libertades en general y sobre todo la libertad de expresión, que nos cuente un poquito más cómo fue esta sí. cooptación de los medios de comunicación y sobre todo también sobre la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Tal cual como lo mencionaba usted, la represión que hubo, ¿cuáles Sí, fueron las más graves, digamos, que hubo? sí, lo que pasa es que el presidente al controlar todos los poderes, ¿verdad? Entonces el poder legislativo comenzó a legislar en función al deseo del ejecutivo. O sea, el ejecutivo decía que era una ley para tal cosa, para tal fin, inmediatamente la Asamblea Nacional elaboraba una ley al, al gusto pues del presidente, ignorando la Carta Magna, que era la Constitución, pues. Se cerraron muchos canales de televisión, se cerraron muchos medios radiales, la prensa escrita prácticamente desapareció y solamente sobrevivieron los medios adeptos al gobierno del presidente. El discurso del presidente Chávez era un discurso muy potente. Hay que reconocer que él tenía mucha carisma y tenía mucho poder sobre el pueblo, sobre las mayorías. Él seducía con el discurso. Y entonces prácticamente hubo un lavado de cerebro, un lavado de cerebro masivo a gran parte de la población que lo apoyaba, que lo apoyó y que aún todavía hay un pueblo que lo apoya, pero él está fallecido. Entonces ahora está la persona que él dejó, que es Nicolás Maduro, que es peor que él. Pero bueno, te estoy dando mi opinión, te estoy dando mi visión, de acuerdo a mi experiencia. Es muy importante y muy Sí, enriquecedor escucharlo, ¿no? Para muchas personas que por ahí escuchan, pero es cuando lo escuchan de una primera persona, como es usted, alguien que lo tocó vivir. sí, mira, yo te voy a decir algo. Yo, cuando el presidente Chávez se lanzó por primera vez a la presidencia, yo voté por él, porque yo creía en él. Yo fui una de las que creyó en su discurso, pero a lo largo del tiempo me fui dando cuenta, ¿verdad? De que las cosas no eran como él lo había prometido, ¿ves? Las cosas fueron cambiando, comenzó la represión, el abuso de poder, las persecuciones, inclusive desapariciones forzosas. O sea, una violación reiterada y masiva de derechos humanos que me hizo a mí apartarme digamos, de esa ideología o de esa tendencia política, porque yo no puedo estar de acuerdo bajo ningún concepto, no puedo estar de acuerdo con un régimen que viola reiteradamente los derechos de las personas. En un país donde no hay Estado de Derecho, donde no hay seguridad, donde tú no puedes no puedes ir a denunciar, porque ¿qué vas a denunciar? ¿A quién vas a denunciar? ¿En dónde? Si todo es controlado por el gobierno. Claro. Entonces no hay garantías para que exista un juicio claro, justo para las personas. ¿Ves? Y entonces, bueno, y una de las razones también por las que yo salí de mi país, porque bueno, mi hijo militar, mi hijo no, teniente del ejército, graduado de la Academia Militar de Venezuela,
no estaba a favor del régimen, también sufrió persecución y él tuvo que desertar. Desertó, bueno, perdió todo y, bueno, una cantidad de hechos que sucedieron que, bueno, tuvimos que salir. Y al igual que yo, bueno, muchas personas. Fíjate que la situación hoy en día es tan grave en Venezuela que un profesional de carrera larga, por decirte, un ingeniero, un economista que trabaja en la administración pública, el sueldo equivalente en dólares es aproximadamente $4 al mes. Eso es lo que gana un profesional, un profesional en Venezuela. Entonces, y una persona que gana salario mínimo, gana menos de $1 al mes. Claro. Entonces díganme ustedes, o sea, una familia no puede vivir con eso. Un Exactamente. profesional no puede, nadie puede vivir con $1 al mes. Exactamente. Y eso es lo que ha ocasionado una distorsión del sistema económico, porque la hiperinflación, y hay una estanflación también, porque la economía está paralizada. ¿Ves? Entonces es bastante compleja la situación, muy dura, muy difícil lo que están pasando los venezolanos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Y la parte de salud más todavía, y ahora con la pandemia se agravó la situación. ¿Ves? Se agrava la situación porque al no haber medicamentos, aparte de que el sistema de salud está deteriorado porque el mismo bloqueo ha generado una situación de crisis en el sistema de salud pública y en el sistema de salud privado también. Entonces, bueno, la mortalidad se ha incrementado. Y las enfermedades que habían sido erradicadas años anteriores volvieron otra vez a aparecer por la falta de vacunación, por la falta de previsión, de control médico para los niños, para las personas. Sí. De verdad que yo creo que no es comparable ni con Haití, que es uno de los países más pobres de Latinoamérica. O sea, lo que está pasando en Venezuela en este momento es algo desastroso. Es una crisis que no tiene comparación, no tiene parámetro con ningún otro país en Latinoamérica. De tenerlo todo a no tener nada. Así estamos. Claro. Me pareció muy Sí. interesante también, bueno, todo lo que va comentando, pero quisiera hacer hincapié cuando habló de lo que es la crisis, ¿no? La falta de medicamentos y sobre todo de Sí. alimentos, ¿no? Quisiera que me comente un poco, porque bueno, se ve en los medios, en diferentes lugares, las largas filas que hacen para las personas para Sí. poder acceder a alimentos. Sí, nosotros llegamos al punto de que el gobierno era el que controlaba los alimentos estratégicos. Los alimentos estratégicos, los básicos, digamos la harina, el azúcar, la leche, el aceite, o sea, lo básico, lo controlaba el gobierno. Entonces, por ejemplo, mi documento termina en 8. Entonces yo solo podía comprar el día viernes y tenía que esperar 8 días para volver a hacer la fila, para volver a comprar, no lo que yo quería, sino la cantidad que ellos, el automercado, a través de los lineamientos que le bajaba el gobierno, podía vender. Entonces yo a veces llegaba a la fila a las 6 de la mañana y eran las 3 de la tarde y yo todavía no había comprado. Para comprar 2 kilos de harina, 1 litro de aceite y 1 kilo de azúcar. Me cansé, por supuesto, todo el mundo, es un desgaste, pierdes un día de trabajo, te enfermas, te cae lluvia, sol, es inhumano. Y eso es lo que está sucediendo. El gobierno tiene una red de distribución de bolsas de alimentos, pero eso no funciona. Al principio funcionaba mensualmente, pero ya ahora no se lo garantizan pues a las personas. Y las personas, bueno, se ven en la necesidad de contrabandear mercadería de los países vecinos y la venden dentro del territorio a precios exorbitantes. Y también la corrupción de otros países vecinos, ¿verdad? Vendiéndole alimentos que están por vencer, alimentos que tienen fecha de vencimiento muy, muy cercana, se lo venden a precios bajos a algunos mercaderes corruptos de Venezuela y luego eso se lo venden a las personas a precios altísimos y la gente lo compra con tal de no hacer las filas esas monstruosas para poder acceder a los alimentos. Entonces, mira, es una aberración, o sea, es que suceden tantas cosas.
Totalmente, que es algo casi que, inhumano, ¿no? que es casi que increíble, sí. Ujú, Y el mismo bloqueo de Estados Unidos hace que prohíbe que los demás países puedan tener algún tipo de intercambio comercial con Venezuela. Porque si hay un intercambio comercial, entonces esos países son sancionados. Entonces, ¿qué pasa? Que Venezuela se ve en la obligación, el Estado ujú. se ve en la necesidad de comerciar con aquellos países que tienen regímenes forajidos, con Irán, por decirte. Claro. Venezuela tiene convenios con Irán. En mi vida yo había comido algún alimento de Irán, de Turquía, de esos países. Y esos son los alimentos que llegan a Venezuela, de la India, imagínate. Ujú. Que yo no sé si eso tendrán controles sanitarios o controles de calidad. Pero eso es lo que está llegando y eso es lo que está consumiendo la población. Lamentable, ¿no? La Y bueno, verdad. es lamentable, sí. Y la verdad, bueno, usted mencionó el caso de Estados Unidos, ¿no? Quisiera preguntarle un poquito con respecto a la injerencia, ¿no? Que tuvo, por ejemplo, Donald Trump, por ejemplo, cómo pudo observar la injerencia de Donald Trump y con respecto también Bueno, al bloqueo económico, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Taiwán, por ejemplo, que es un país que está bloqueado económicamente por China, pero que sin embargo tiene una situación económica buena y tiene a su población donde bien, sin vulnerar los derechos humanos ni las libertades, y que esto más que nada se debe al socialismo, ¿no? Más que nada al socialismo, y también quisiera saber el rol de la oposición, de Guaidó. sí, mira, antes de responderte eso que me estás preguntando, que es bastante complejo y que es extensa la explicación, ¿no? Antes de responderte eso, quiero hacer una acotación. Sí. China es un país políticamente comunista, Ujú. pero la economía de China está globalizada, es capitalista y de lo más salvaje que existe en el mundo. O sea, la China tiene un sistema, digamos, dual, porque ellos, sus leyes, su régimen social y político es comunista y lo aplican al pie de la letra. Existe un partido comunista que lo controla todo. Ajá. Pero la economía de China es salvaje. En las fábricas se explota a la gente. En las fábricas de China que producen. Usted no se ha dado cuenta de que todo lo que vende China es barato. Claro, sí, sí. Es barato porque hay una explotación Sí. horrible de la gente. Y quién sabe en qué condiciones, eso lo sabrán ellos, porque son tan herméticos que no permiten que se sepan muchas cosas. Entonces, también hay una hipocresía ahí, ¿no? Al hablar de comunismo y todo eso, cuando en China también existe una pobreza muy grande y que con este sistema económico que ellos tienen, también ha habido una cúpula, un pequeño grupo que se ha enriquecido. Bueno, en relación a lo que me preguntabas, ¿verdad? Venezuela, que al igual que otros países, tiene convenios internacionales y es miembro de la ONU y de la OEA. Existen tratados, ¿verdad? Existe la Carta Interamericana de los Derechos Humanos que todos los países han suscrito y que cuando un país viola reiteradamente los derechos humanos, se supone que esas instituciones tienen que ejercer presión para evitar o para tratar de mediar para que eso no ocurra o para cortar un régimen cuando está violando reiteradamente los derechos humanos. No sé si es injerencia, si se puede llamar injerencia. Sucede que Venezuela, el principal cliente comprador de petróleo de Venezuela es Estados Unidos, o era en una época. Era el principal socio comercial de Venezuela. Eh, y en Estados Unidos existía la CITGO, que era una continuación de la industria petrolera de Venezuela. Estados Unidos es un país que, digamos, ellos como con su sistema de ver lo que está, de controlar lo que está pasando en el mundo, se dan cuenta de lo que está sucediendo en Venezuela. Y la misma oposición venezolana ha pedido ayuda a la Organización de Estados Americanos para que intervenga en el caso venezolano, para que se aplique la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Y se ha logrado
algunas sanciones a través de estos organismos internacionales, sanciones que no van dirigidas hacia el pueblo como tal, sino a los altos funcionarios, que son los corruptos, que tienen cuentas en el extranjero, con dinero que no pueden justificar esa riqueza. Y todo eso ha influido, ¿verdad?, en lo que tú llamas la injerencia de Estados Unidos. Estados Unidos lo que está cuidando son digamos, sus intereses, porque lamentablemente es así, es así. Y yo nunca creí y no creo que Estados Unidos vaya a invadir a Venezuela. Eso es falso, eso es mentira, porque existen tratados internacionales y existe un principio de autodeterminación de los pueblos, de la mayoría de los países, y eso se respeta. Lo que pasa es que toda la droga que sale de Venezuela va para Estados Unidos, pasa por las islas del Caribe y va para Estados Unidos y para Europa. O sea, el régimen de Venezuela actualmente, yo me atrevería a decir que se está sustentando es precisamente en el narcotráfico, porque la industria petrolera, a raíz y como consecuencia del bloqueo y de toda esta crisis que se ha generado en el país, la industria petrolera ha caído y no se está produciendo la cantidad de barriles de petróleo diarios que hasta hace unos años atrás, unos 5 o 6 años atrás, se venía produciendo. Entonces, de alguna manera, el gobierno, ¿de dónde saca tanto dinero si no hay producción nacional? Si la iniciativa privada se ha ido, ha cerrado las puertas. Entonces, vemos cómo y lo digo con propiedad porque mi hijo estaba en la frontera, sale droga, hay contrabando de gasolina, de oro, de metales preciosos, de piedras preciosas, y todo eso es controlado por los militares venezolanos. Entonces, es una narcodictadura porque todo aquel que va en contra del gobierno es eliminado, neutralizado automáticamente. Y tú no puedes denunciar. ¿A dónde vas a denunciar si el Poder Judicial, los tribunales, todo lo controla el régimen? Es muy difícil. Y la hipocresía de los países vecinos, ¿verdad? O sea, miran a Venezuela y no terminan de actuar, porque toda esta situación generada en Venezuela afecta a la economía de Latinoamérica, porque esa migración masiva que está circulando por toda Latinoamérica ha afectado a las economías de los países como Colombia, como Perú, como Chile. Ya en Chile no dejan entrar más venezolanos porque hay demasiado. Claro. Entonces, eso genera un problema interno en los países, un problema porque entonces hay una competencia en el caso de los empleos. Entonces viene un ingeniero petrolero de Venezuela que tiene con una experiencia inmensa en petróleo y va a competir con un profesional, por ejemplo, en Chile. Le dan el cargo al venezolano porque en esa área de los venezolanos, en la parte de petróleo son... Entonces, eso genera un problema interno en cada país. Y eso yo lo entiendo y lo comprendo, y por eso es que muchas veces se da la xenofobia, porque es como que están como defendiendo lo que es de ellos, y eso se entiende, yo entiendo. Y bueno, lamentablemente está ocurriendo. Se formó el Grupo de Lima, que es un grupo que está, digamos, en contra del régimen venezolano. Es un grupo que ha estado haciendo, la misma Bachelet, que es la comisionada de los derechos humanos, ella levantó un informe sobre lo que está pasando en Venezuela. Pero eso es letra muerta, ¿me entiendes? Porque no se hace nada. Todo el mundo sabe lo que ocurre, pero nadie hace nada. Entonces, el problema de Venezuela lamentablemente lo tienen que solucionar los propios venezolanos. Pero para que eso ocurra, ¿verdad? Va a pasar mucho tiempo. Porque esa migración... ¿Qué tiene que pasar para que los venezolanos de alguna manera puedan salir de esta situación? ¿Qué piensa usted que tiene que haber? Bueno, tú, fíjate el caso de Cuba. Sí. Cuba tiene una dictadura de más de 70 años. Y las generaciones que han nacido dentro de la dictadura no tienen cómo comparar el antes y el después, porque ellos lo único que han vivido es lo que viven. No tienen cómo comparar. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, que la generación buena se fue, los profesionales se fueron, y la generación que está levantándose no tiene medida de comparación de lo que era la Venezuela antes y lo que es la Venezuela ahora. Entonces, esa generación que se está levantando actualmente, como no ha visto más nada, está conforme, está tranquila, se conforman, o sea, lamentablemente
hay un conformismo con la bolsita que te da el gobierno, la bolsita de alimentos vencidos, porque de paso la mayoría de las veces son alimentos vencidos de mala calidad. Se conforman con eso, ¿verdad? Y el país, y ellos robando y la gente pasando necesidad, muriéndose de hambre. Pero eso es por la misma ignorancia del pueblo y el conformismo. Lamentablemente, bueno, es así, hay que reconocerlo. Yo fui yo me cansé de luchar, iba para las marchas, firmé en contra del presidente cuando hubo un referéndum revocatorio. Yo como trabajadora social, pues, defensora de derechos humanos, ante todo, antes que nada, la ética por delante. Yo lo veía con mis propios ojos en los casos que yo atendía en donde yo trabajaba, cómo se fue deteriorando la calidad de vida del venezolano a lo largo de los últimos 20 años. O sea, eso fue un deterioro, pero progresivo. Y bueno, no hay manera, mucha gente muerta, fallecida en las protestas, con disparos en la frente. O sea, no era que te iban a reprimir con agua o con perdigones, no, disparos para matar. Y eso era por órdenes del mismo gobierno. Mucha fue la sangre derramada y no es que seamos cobardes, sino que hubo muchos muertos. Claro. Muchos muertos y los países mirando para otros lados. O sea, nos sentíamos desprotegidos. Pues, o sea, ¿a dónde vamos a denunciar? Entonces ocurrió el desgaste. Y cuando ocurrió el desgaste, la gente dijo, bueno, si no puedo con esto, me voy. Y es lo que sucedió. Casi 6 millones, cuidado si más. 6 millones, 7 millones de personas que han salido del país, que siguen saliendo del país. Lamentable. Lamentable, ¿no? Sí. Consultarles más o menos si se tiene aproximadamente un número estadístico de cuántas fueron las víctimas de la narcodictadura venezolana. En este momento no tengo esas estadísticas porque es muy difícil saber las estadísticas porque el gobierno dejó de publicar las estadísticas. Claro. Precisamente por el desastre que había en la crisis económica. Sí, no hay las páginas oficiales ocultan la información, no dan la información. Pero yo llegué a ir a muchas marchas y yo vi mucha gente tirada en el piso. Yo vi gente tiroteada, o sea, no es mentira, es verdad. Claro, la verdad es Sí. lamentable e indignante escuchar de todo, ¿no? Sí. Que hablan de todo esto de los derechos humanos, de todo eso, es más que Sí, nada un mira, relato. es muy fácil hablar y defender, ¿no?, el comunismo, el socialismo, cuando tú no vives en un régimen como este. Eso. Muchas veces la gente hablan y hablan del comunismo, el socialismo, el acceso a las oportunidades, pero lo hablan en un país que no es comunista o que no es socialista. Para uno poder hablar, uno tiene que vivir y sufrir todo lo que ha sufrido un pueblo para después entonces dar una opinión. Es fácil hablar desde afuera, pero vívelo adentro para que veas el deterioro de tener la nevera, la heladera, como dicen ustedes, la heladera vacía, de no poder comprar 1 kilo de harina porque no te alcanza el sueldo, de no poder comer carne, porque llegó un momento en que la gente lo que come es vísceras, hacen sopas con los huesos, no pueden comer carne. Entonces los problemas de nutrición se han incrementado, porque el pueblo venezolano está malnutrido. Y los niños son los que sufren lo peor porque no están consumiendo leche. Entonces, de aquí a unos 10 años vamos a tener, ¿verdad?, unos grupos etarios con gravísimos problemas de salud porque en su primera infancia no consumieron los alimentos que debieron de haber consumido. Los alimentos como la leche, que es lo básico, lo fundamental para el desarrollo de los niños. O sea, es muy lamentable, pero es la realidad. Lamentablemente. Y le agradezco a usted, ¿no?, por ponerle voz a estas cosas. Seguramente está hablando en representación de muchas personas que se pueden identificar, ¿no? Y bueno, quisiera que les pueda hablar a los venezolanos que lleguen a escuchar esta entrevista, que les pueda dejar un mensaje a ellos
Y también por otro lado quisiera consultarle cómo ve usted a la Argentina actualmente y cómo tendríamos que hacer nosotros como argentinos para no dejar que se vulneren, ¿no?, nuestras libertades, nuestros derechos humanos con el gobierno que tenemos actualmente, por ejemplo, ¿no?, kirchnerista, el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, mira, de Argentina puedo decir que aún con todos los problemas que hay en Argentina, esto es un paraíso. Aún con los problemas que tiene la Argentina, esto es un paraíso. Este es un país grandioso, este es un país hermoso, un país donde tú lanzas una semilla y allí te nace una planta. ¿Ves? Eso tienen que valorarlo los argentinos. Lo fundamental es proteger la democracia, que haya equilibrio de poderes, que la gente sea consciente, que sea partícipe, que esté pendiente, que no se deje seducir con la bolsita, con el programa social. Yo como trabajadora social debo decirlo. Las personas tienen que apuntar a la educación, a formarse, a educarse, a ser alguien en la vida, a ser ciudadanos conscientes, activos, que participen, que no se dejen, digamos, envolver por esas ideologías extrañas que lo que traen es pobreza. Porque mira, yo te voy a decir sinceramente, los extremos son siempre malos. Tanto un capitalismo radical extremo como un régimen de izquierda socialista, comunista. O sea, los extremos son siempre malos. Hay cuestiones del sistema, de un sistema de izquierda que se plantea en teoría que no es malo, porque la idea es que todos tengamos acceso a un nivel de vida adecuado, conforme a las necesidades de las personas. Eso no es malo pensar así, pero tampoco un gobierno puede atropellar a todo el mundo, expropiarle lo que con sacrificio ha construido, ¿verdad? Porque se pierden los empleos, porque genera una situación de violencia, de inseguridad, y eso mata la economía. Entonces, los extremos son siempre malos, siempre tiene que haber un equilibrio, y la gente tiene que ser cuidadosa a quién le echa el voto. Yo no le puedo decir, yo no te puedo dar una receta de cómo salvar a tu país o cómo cuidar, no. Son los propios ciudadanos que tienen que ser partícipes, ciudadanos conscientes de lo que se está haciendo en el gobierno. Y cuando hay cosas malas, pues eso hay que denunciarlo, eso hay que condenarlo, no dejar que el gobierno haga lo que quiera. No hay una receta como tal, lamentablemente yo no la tengo, y no sé, tal vez un economista puede ser que la tenga, pero hay que estar muy pendiente de no dejarse seducir por discursos que te ofrecen villas y castillas, no. Eso es demagogia. ¿Y a los venezolanos qué les diría usted? A los venezolanos tanto que están adentro como a los que están afuera de Venezuela. Bueno, yo lo único que lo que les puedo decir es que no pierdan la fe y la esperanza. Los que están adentro, pues sigan luchando, manténganse, cuídense, eduquen a sus hijos, hagan que sus hijos conozcan la verdadera realidad, que ellos tengan una conciencia histórica de lo que sucedió y del porqué de las cosas. Hay que trabajar duro, hay que tratar de hacer las cosas bien y de seguir luchando para que no se permita esa violación de los derechos humanos. Y los que estamos afuera, bueno, seguir trabajando para dejar en alto nuestro gentilicio, porque así como hay gente buena que emigró, también hay gente mala que emigró, y eso también ha traído problemas en otros países. De manera que hay que hacer bien sin mirar a quién. Hay que trabajar, hay que ser responsables y no perdamos la fe y la esperanza, porque arriba hay un Dios, y yo pienso que ya por lo menos los que están en Venezuela tienen que tener mucha fortaleza psicológicamente para poder enfrentar todo este desgaste, porque esta situación en Venezuela ocasiona un desgaste emocional en las personas. Llega un momento, hay mucha depresión, hay muchos problemas de depresión, de no poder, porque no pueden acceder a las necesidades básicas. No hay oportunidades para desarrollarse profesionalmente en estos momentos allá. Entonces muchas personas se deprimen, y bueno, hay que ser fuerte,
hay que ser fuertes y, y estar en familia, porque la familia te da mucha fortaleza. Buenísimo, la verdad, muy buenas sus palabras. Seguramente mucha gente se va a sentir identificada y bueno, le quiero agradecer más que nada por su testimonio, ¿no? Te digo, muchas cosas por decir. Ajá. Eh, Argentina es un país grande, es un país hermoso, un país con mucho potencial económico. Lamentablemente hay gobiernos que manipulan a las masas, esa bendita demagogia y el problema de la corrupción es lo que hace que los países caigan en estas crisis, pues. Y entonces el ciudadano cuando ejerce el voto tiene que pensar muy bien a quién le da el voto, conocer muy bien a esas personas a quien le echa el voto. Exactamente, ¿no? Porque Y allí es donde está el problema. Sí. exactamente, claro. Y bueno, también quisiera que me cuente un poquito, bueno, ya hablamos de la situación y bueno, ahora me gustaría conocer un poquito más de su historia aquí en Argentina. Bueno, por ejemplo, hace unos pocos días, el día 8 de marzo, también fue reconocida, ¿no? En el Día de la Mujer. Que me cuente un Sí. poquito cómo eligió también este país. Bueno, Sí. bueno, desde que llegué acá a Argentina, lo único que he hecho es lo que sé hacer. Yo como trabajadora social me he dedicado a hacer trabajo social comunitario. No he podido ejercer la profesión como tal porque por el tema de las convalidaciones, que a eso se ha demorado. Pero sí he hecho trabajo comunitario intensamente con una agrupación comunitaria y también con el apoyo de algunos entes gubernamentales. Hemos hecho ollas populares, masivas, casi que todos los fines de semana, para ayudar a la gente. Se creó un grupo que se llama Grupo de Acción Solidaria con las uniones vecinales. Y nosotros hacemos actividades de recolección de fondos para ayudas directas a niños, a personas necesitadas. Hasta tengo un merendero en mi casa, Ah, en buenísimo. donde atiendo a varios niños. Sí, sí. Y, y bueno, se ha hecho trabajo a nivel de asesoramiento de proyectos para que las personas, proyectos de emprendimiento familiar, para que las personas sepan cómo elaborar un proyecto, cómo entregarlo, cómo estructurarlo, para que ellos puedan acceder a comprar algunas herramientas para su propio, su propia economía familiar. Bueno, ese tipo de actividades yo lo hago de manera gratuita, voluntaria, por vocación, digámoslo así. Y inclusive aquí con la pandemia, el gobierno provincial hizo un gran acuerdo que se llamó el Gran Acuerdo San Juan, en donde nos dieron participación en las uniones vecinales. Tuve la oportunidad de participar allí, presentando algunas propuestas post pandemia. Y bueno, fue muy interesante la experiencia. Pero sí, se está haciendo, inclusive recientemente con el terremoto, también hicimos mucho trabajo comunitario, llevándole ayuda a las personas afectadas por el terremoto. Han sido muchísimas actividades comunitarias, jornadas de salud, Ujú. han sido actividades religiosas también que se han organizado. Y bueno, ahorita, el día de ayer, que fue el Día Internacional de la Mujer, Sí. me dieron un reconocimiento por toda la intensa labor comunitaria que he estado haciendo. Me lo reconocieron, creo que es la primera vez que se lo dan a una extranjera. Y bueno, eso me hace sentir orgullosa y a la vez me motiva para seguir haciendo este tipo de actividades, que de verdad que me llenan profundamente y lo hago por vocación. Buenísimo, la verdad, muchas felicidades por su labor. Gracias. Y bueno, no por su labor, Sí. y bueno, se lo remerece, creo, a esa distinción y muchas más seguramente, ¿no? Por el gran trabajo social que hace, ¿no? Honra, la verdad, a Sí, la sí. profesión. Yo como, bueno, como técnico en trabajo social todavía no soy licenciado, pero espero hacerlo en algún momento, como que estoy muy contento de poder contactarme con usted y sobre todo, ¿no? Que poder conocer, ¿no? La realidad de Venezuela que usted nos pueda comentar y también la parte positiva, ¿no? Esta parte linda como terminó contando de su realidad actualmente y bueno, más que nada quiero Sí. agradecerle y bueno, por la entrevista y espero que se haya sentido cómoda. Bueno, sí, muchísimas gracias. Quedaron muchas cosas pendientes, pero sí,
Me alegra haberles contado desde mi óptica, desde mi manera de pensar y desde mi estructura de valores, cuál es la opinión de todo eso que tú me preguntaste. Cada quien tiene su manera de pensar y yo lo respeto, pero bueno, esa es mi visión y esa es la que les estoy ofreciendo en esta entrevista. Muchísimas gracias y bueno, seguramente vamos a tener Sí, una segunda parte, una entrevista para también seguir abordando estos temas. Como usted dice, quedó mucho todavía para poder comentar y bueno, si quiere sí. dejar, no sé, algún número de contacto, alguna red social para las personas que por ahí quieran contactarse o comunicarse con usted. La verdad no, Bueno, por WhatsApp. por WhatsApp. Bueno, entonces, Sí, bueno, más que nada, muy contento de poderla haber tenido. Bueno, espero que no sea la última vez, que tengamos nuevas entrevistas. gracias. Bueno, Bueno, muchísimas gracias también a toda la gente que, que ve nuestros videos. Los invitamos a dar like, suscribirse y bueno, con José Santos, mi compañero, la verdad que buscamos llevarle lo mejor posible de estas entrevistas, ¿no? Nos estaremos viendo en otro video. Deja de mirar a corto plazo y piensa que eso que quieres para tus hijos. Pero ni siquiera está tan lejos. Hay ya una dictadura de interés a plazo fijo. Han pervertido las leyes para controlar el poder judicial, lograr impunidad, manejar